damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos Primera de Juan. Sus brazos sobre que se ha extendido más sobre nuestros pecados fue clavado y por él somos libres. Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol. Primera Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. La reunión pasada, ¿no?, habíamos hablado de el anti-Mashiach, ¿no? El que se revela o se opone o suplanta al Mesías. Y habíamos visto que el anti-Mashiach no puede ser una persona ignorante en las escrituras ni en las cosas de las profecías, ¿no? Porque la palabra anti-Mashiach o anti-Mesías, anticristo, quiere decir suplantador o opositor al Mesías. Para entender quién sería anti-Mesías o anticristo, tenemos que entender primero qué es un Mesías, qué es un Cristo, qué es. El problema en este tiempo es que mucha gente no sabe la función del Mesías, el propósito del Mesías, para qué Él va a venir o para qué vino. Entonces tampoco puede darse cuenta, entonces se va a dar cuenta quién es entonces el anti-Mashiach. Es perfectamente entonces para ser engañado. Entonces nosotros podemos saber que habíamos visto la vez pasada que estamos en los últimos tiempos, dice. ¿Los últimos tiempos de qué? Vemos los últimos tiempos para restaurar al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Este es el tiempo en que el pueblo tiene que ser restaurado. No hay otro tiempo después de esto. Entonces, también en este tiempo, entonces, se va a manifestar el opositor. Precisamente en el tiempo en que tiene que ser restaurado el reino del Padre, el reino celestial, el reino de David, también va a aparecer el que quiere suplantar o oponerse a ese reino. Por eso estamos en tiempos peligrosos. Y nosotros vemos, ¿no?, qué es lo que la característica de los opositores al Mesías. Primero, se oponen a su reino. ¿Y qué es lo que vemos ahora en la cristiandad tradicional? Una oposición total a las cosas del Mesías, las cosas del reino de Israel, las dos casas, la unificación del pueblo, las ovejas perdidas, todo eso está totalmente rechazado. Así vemos nosotros. Y también a sus estatutos y a sus leyes. Un rey sin reino y sin leyes no puede reinar. Entonces, lastimosamente, la mayoría de las denominaciones han establecido sus propios reinos y han puesto sus propias leyes. Entonces prácticamente se están armando para darle paso al anti-Masías.
al anticristo. Eso habíamos visto la vez pasada, es un pequeño resumen, ¿no? Ahora en el capítulo 3, ¿cómo empieza diciendo, ¿no? Versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Elohim. La palabra amor significa, ya habíamos hablado, ¿no? Servicio, bondad, congregación, reunión, compartir. Y nosotros al ver todas estas cosas podemos entender que el Padre ha tenido gran amor hacia nosotros porque ha hecho un gran servicio para nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho? Nos ha dado la posibilidad de ser llamados sus hijos. Eso es gran servicio. ¿Y cómo ha hecho eso? Enviando a Yeshua a morir por nosotros en la cruz. Mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, no nos conoce representa que no nos puede identificar. Porque para que identifiquen a los hijos de Elohim, a los hijos de Dios, primero tienen que saber quién es Dios, qué tiene Dios. Y como la gente no conoce de Dios, cuando ve las manifestaciones de sus hijos, le parecen gente extraña, gente rara. Hay problema, hay mundo. Pero nosotros hemos recibido esa gran bendición. Entonces muchas veces no nos van a comprender las personas. Vamos a parecer extraños para ellos. Y es algo extraño que teniendo la escritura en nuestras manos, teniendo la palabra de Dios, algunas personas con la misma palabra nos ven como extraños. Aunque vos le mirás, pero acá está escrito lo que el Padre quiere, su voluntad, ¿qué quiere que se haga? Sí, pero no es así. Entonces ahí nosotros podemos ver la diferencia. Ahí como que no nos puede identificar. Porque no es el problema los hijos. ¿Quién es el problema? Ellos no le conocen al Padre. Por eso no puede identificar a los hijos. Quiero ver un texto, Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Elohim. El mismo Juan está escribiendo, todas las personas que aceptaron el rescate, que aceptaron el mensaje, que aceptaron el evangelio, que aceptaron el arrepentimiento, el regresar al Padre, Dios les dio un poder. Acá dice que les dio poder. O sea, ser llamado hijo de Dios, hijo de Elohim, es tener un poder. ¿Qué es poder? Es una fuerza. Por eso es que el Hijo de Dios puede avanzar, puede hacer cosas que otra persona no hace. Les dio esa facultad. Pero ¿a quiénes? A los que le recibieron, a los que han aceptado su palabra. Nosotros hemos visto que muchas personas rechazaron el mensaje del Mesías, rechazaron su rescate mismo, rechazaron la Torá, rechazaron su enseñanza. Entonces, ¿cómo pueden tener ese poder que nosotros hoy vemos que tiene el pueblo escogido de Dios? Volvamos a 1 Juan. Bueno, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ser hijo del Padre, y atiendan bien esto, no implica que ya seamos como el Padre. Porque uno puede decir, y es lo que normalmente escuchamos, ¿qué hijo de Dios vas a ser vos con esa característica que tenés? Es como que al decir yo soy hijo de Dios, hijo del Elohim, como que ya tengo que mostrar toda mi vida un cambio. Entonces muchas veces uno se desanima por eso. Como que tiene miedo de decir soy hijo de Dios, soy el Padre es mi guiador. Porque cuando observa su característica, como que no cuadra. Hay en nuestra vida debilidades. No hay también perfección. Yo no creo que exista, y estoy convencido, no creo ahora, pero estoy convencido, una congregación o un grupo que haga las cosas de Dios 100% perfecta. Porque el mismo pueblo de Dios escogido,
que salió de Egipto, que vivió en la tierra prometida, no podía hacer las cosas perfectamente. Aunque tenían templo, tenían Torá, tenían las leyes, tenían Sanedrín, tenían levita, tenían todo, pero no podían hacer las cosas perfectas. Entonces, ¿qué es lo que el Padre estaba mirando? Que ellos avanzaban, seguían, no se rendían. Eso es lo que el Padre mira. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que había promesas? Por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo muchos años esclavizado en Egipto. Esos padres que le enseñaban a sus hijos, hijos, algún día seremos libres. Entonces ese hijo, ¿con qué mentalidad seguía al Dios de Israel? ¿Con qué mentalidad? Un día seré libre, pero él ya era grande, ya tenía hijos y seguía siendo esclavo. Le seguía enseñando a su hijo, hijo, un día seremos libres. Él ya era abuelo y le seguía enseñando a sus nietos, hijo, algún día seremos libres. Siempre transmitía esa mentalidad. Algunos murieron así. ¿Se acuerdan qué dijo José a su hermano antes de morir, perdón? Mis huesos van a sacar de aquí cuando salgan. El Dios de Israel los visitará y mis huesos van a sacar de aquí. ¿Qué quiere decir? Que él murió con la convicción de que un día iba a estar en la tierra prometida. O sea, la muerte no era obstáculo para parar su fe, su esperanza. Entonces, si eso nosotros vemos en la Biblia, quiere decir que el Padre tiene esperanza con nosotros. Ahora no se ve, dice. Ahora no se ve lo que seremos más adelante. Pero esa es nuestra esperanza. Ahora tal vez no se ve un pueblo fiel a la Torá, pero esa es la esperanza nuestra y del Padre sobre todo. Él está viendo sus hijos fieles a su Torá. Eso está viendo. Amén. Sí, aunque ahora no se ve. Ahora se ve así más o menos. Cada rato así no se hace. Ustedes están faltando, ustedes no hacen como dice la Biblia, ustedes se equivocan mucho. Si nos calificarían, verían solo errores. Esa es la verdad. Pero el Padre está viendo, va a pasar el tiempo. Y aunque la muerte llegue, no va a ser obstáculo para que el Padre siga teniendo esperanza con nosotros. Bueno. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, atiendan, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Todo aquel, miren, y justo completa con esta frase, con este texto. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? ¿De qué esperanza estamos hablando? ¿De qué estábamos hablando antes? De que algún día seremos como el Padre quiere que seamos. Algún día tendremos la fe que el Padre quiere que tengamos. Algún día seremos el pueblo K2, pueblo escogido como el Padre quiere. Esa es nuestra esperanza. Y como tenemos esa esperanza, ¿qué es lo que, mientras tenemos esa esperanza, qué es lo que andamos haciendo? Bueno, como algún día voy a ser así, ahora voy a aprovechar y a vivir al estilo loco. O sea, que algún día seré perfecto, algún día seré bien santo, pero mientras así, ¿puedes pensar así? No. Si es que tiene esa esperanza de ser como el Padre, si es que tiene ese corazón que dice acá, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice. Esa es nuestra fortaleza. El que tenemos la esperanza de ser como el Padre quiere que seamos, hace que mientras vivimos en esta tierra nos purifiquemos. ¿Y qué significa purificarse? ¿Qué es purificarse? Sacar todas las suciedades que hay en nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos puede purificar? ¿Qué creen ustedes? Una vez que uno acepta a Yeshua como su Salvador, cree que Él es el Hijo de Elohim, ¿qué tiene que hacer después? Cambiar, vivir. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo puede cambiar? Aprendiendo, instruyéndose, conociendo la verdad, compartiendo, sirviendo a otro. Eso es purificar, cambiando la mentalidad. ¿Por qué empezamos a vivir una vida diferente después de haber conocido a Yeshua? Porque tenemos la esperanza en Él. Entonces el cristiano que piensa, no, yo ya soy salvo, ya me voy a ir al cielo, ya, ¿para qué tanto? Y vive arrogante, vive duro, vive carnal, vive siendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso tiene entonces esta esperanza? Entonces,
Ni siquiera tienen la esperanza. Si yo tengo la esperanza, un ejemplo, ¿no?, de que me van a aceptar en la selección, voy a tratar de hacer mis mejores jugadas en mi club, ¿no? Por ejemplo, el director técnico de la selección viene y observa mi partido y dice, estoy queriendo llevar uno de estos jugadores. Entonces, ¿yo cómo voy a estar? Voy a esmerarme, si es que tengo la esperanza, ¿sí o no? No es que, no, pero yo tengo la esperanza, pero voy a jugar nomás así. No, por eso ustedes ven cuando muchos jovencitos así, cuando empiezan en el fútbol, son, ¿cómo se dice? Rayo veloz, son fuertes. Después cuando ya son profesionales, ya así, no, ya. Hermanos, si nuestra esperanza es ser como el Padre quiere, tenemos que purificar. Vamos a dar unos textos, Proverbios capítulo 20, versículo 30, para apoyar este texto. Proverbios capítulo 20, versículo 30. 29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Acá hay una palabra de que algo purifica mi corazón, el castigo. ¿Se acuerdan otro texto que dice acerca del castigo? ¿A quién dice que Dios castiga? Dios castiga a los que le odian, a los que le aborrecen. A los que le odia, Dios no le castiga. Porque si les odia ya eso es suficiente castigo. Si es que hay odio en ellos, no necesita más darle castigo. Él castiga al que ama a ese. Disciplina al que tiene por hijo. ¿Y qué es eso? Purificación del alma, del corazón. Entonces, si algunas veces nos vienen dificultades, situaciones difíciles, es porque Él está queriendo purificar mi corazón. Porque Él está viendo que no estoy caminando conforme a su voluntad. Daniel capítulo 12, versículo 10. Entiendan un poco este versículo. Entiendan un poco más. Solo para apoyar el tema que estamos compartiendo. Dice así. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Después, los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, y después de esto habla muchas profecías más. Lo que nosotros queremos hacer entender, que ser purificado quiere decir, van a poder captar el mensaje de Dios, van a poder entender las cosas de Dios. Esto está hablando para los últimos tiempos. Entonces, en los últimos tiempos, ¿quiénes van a ser los purificados? Los que durante la vida que Dios les dio han podido captar el mensaje que Dios estaba dejando. Han podido instruirse, han podido tener diferencia ante los impíos, ante la impiedad, ante la falta de fe, ante la arrogancia y la desobediencia a las leyes de Dios. Eso es la purificación en los últimos tiempos. Un texto más, Zacarías 13:1. Zacarías 13:1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Se refiere a que en los últimos tiempos la ley, la escritura va a expandirse por todas las naciones desde la casa de David para poder darnos purificación, o sea, para poder limpiar nuestro corazón. En resumen, ¿quién es el que tiene la esperanza de un día estar en la presencia de Dios y ser semejante a Él? ¿Quién es el que tiene esa esperanza? El que se purifica. ¿Qué quiere decir? El que guarda la palabra, el que vive conforme a la palabra, el que está tratando de dejar su vida antigua, el que está tratando de dejar ese camino corrompido. Ese es el que tiene esperanza. Yo pregunto, ¿tenemos o no tenemos nosotros esperanza un día de estar en la presencia de Dios? Es por eso que estamos caminando. Estamos caminando. No estamos siendo perfectos, pero estamos caminando. Y a medida que avanzamos, el Padre nos va mostrando nuestra falta, nuestros errores y va enderezando nuestros pasos. Amén. Pues vamos a primera de Juan. Bueno. Y todo aquel que tiene esta esperanza, versículo 3, en él se purifica a sí mismo como él es puro. Todo aquel, y fíjense qué viene ahora. Después de hablar de purificarse, de vivir conforme a lo que quiere Dios,
de estar acercándose a la voluntad de Dios, a ser semejante a Él, sale todo aquel que comete pecado, infringe también la Torá, la ley. Pues el pecado, y vamos a cambiar acá la palabra pecado por transgresión, ¿sí o no? Vamos a cambiar por eso. Todo aquel que comete transgresión, infringe también la Torá. ¿Qué es transgresión? Eso. Transgredir, ya la palabra dice todo. Lo que la palabra dice, contradecir. Contradecir o oponerse. Eso es pecado. Entonces acá dice que todo aquel que comete pecado, todo aquel que transgrede, infringe también la ley. Quiebra los mandamientos de Dios. Pues el pecado, pues la transgresión, ¿qué es la transgresión? Es la infracción de la ley. Si nosotros queremos entender una definición clara de lo que es pecado, es transgredir los mandamientos de Dios. Y la justificación de hoy en día de la cristiandad tradicional, ¿cuál es? Eso ya fue abolido. Para no sentirse transgresor, le argumentaron que eso fue abolido. En el caso del Shabbat, en el caso de las fiestas bíblicas, en el caso de la comida kosher, ¿no? Todo eso fue abolido ya. Eso Yeshua pagó en la cruz. Yeshua purificó la carne inmunda de los animales prohibidos en la cruz. Cuando el problema del hombre era que estaba transgrediendo los mandamientos, ¿acaso Yeshua lo que hizo es permitir ahora que se siga transgrediendo más? Gracias a Yeshua se puede transgredir más porque Él permite ahora que todos esos animales no kosher se puedan comer. Entonces lo que ha ocurrido es que Él con su muerte ha hecho que la gente siga transgrediendo, transgreda más. Entonces no sería ese el caso. ¿Entienden? Por eso poner como excusa la muerte de Yeshua en la cruz para transgredir la ley, los mandamientos, ese sí es un pecado grave. Ese sí es un pecado para mí imperdonable. Todos los pecados pueden ser perdonados. Pero que vos le pongas al mismo Yeshua como justificativo para pecar, ahí sí ya, ¿cómo te podemos perdonar más? Eso hay que arrepentirse de eso. De ese corazón hay que salir de esa mentalidad. Si esa mentalidad no puedo sacar de mi corazón, entonces yo estoy haciendo una blasfemia. Esa es una blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Amén. Bueno, todo aquel que tiene, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este versículo está bien claro. El pecado es infracción de la ley. Vos transgredir los mandamientos, está pecando. Está transgrediendo lo que Dios estableció. Claro, la ley es para meditar, para comprender. El propósito de la ley es Yeshua, es el Mesías, es el reino. El propósito de la ley es establecer orden en la vida de una persona. También, el objetivo de la ley es darle vida a las personas. O sea que no podés usar la ley para atacarle a otra persona o para descargar tu ira contra otro o para acusarle a otro, como usaban los fariseos y los saduceos. Por eso ellos no entendieron el propósito de la ley, como hoy en día muchas personas hacen. Si vos decís que hay que cumplir la ley, ¿por qué no cumplís esto? ¿Por qué no cumplís esto? Ellos no están queriendo que vos cumplas la ley. Ellos están queriendo descargar su ira contra vos. Como tienen un fanatismo, como tienen una doctrina, y vos le estás diciendo que vos tenés que cumplir la ley, entonces empiezan a buscar algún mandamiento y ves que no podés o no haces y te atacan con eso. Eso no es una persona que te está queriendo enseñar la palabra. Eso es carga. Eso es realmente atadura, querer amarrarle a una persona a tu voluntad. Y eso lastimosamente ocurre también en muchos grupos que estudian la ley, que estudian la Torah. Entonces muchas personas se sienten cargados, se sienten pesados. Y no es más el Espíritu de Dios lo que está trabajando. Eso es importante entender. Por eso Yeshua que dijo, si puedes amar a tu prójimo, has cumplido toda la ley. Yo siempre le pregunto a la gente, si puedes amar a tu prójimo, vas a cumplir toda la ley. ¿Puedes? Le pregunto. Sí, puedo, dicen. Entonces ya no necesitas cumplir la ley. Yo le digo así. Si realmente podés amar a tu prójimo, ya no necesitas cumplir la ley. ¿Por qué? Porque primero tiene que saber qué es amar al prójimo. Y si él quiere saber qué es amar al prójimo, ¿qué es lo que va a empezar a aprender?
La ley. La ley dice, todo lo que la ley dice es referente al prójimo. Y para realmente amarle al prójimo, tenés que tener amor hacia Dios. Porque el Padre dio la ley, dio los mandamientos. El Padre puso los mandamientos para que yo pueda tener el corazón de amarle a mi semejante. Entonces, para que yo pueda amarle al semejante por una ley que el Padre puso, primero mi corazón tiene que conectarse con el Padre. El problema es que yo no me conecto con el Padre. O digo que estoy conectado con el Padre, pero aborrezco a mi hermano. O al revés, amo a mi hermano, pero estoy desconectado con el Padre. Entonces ese amor que tengo no es realmente puro ni verdadero, es limitado. Es limitado. El amor de muchos padres hacia sus hijos son limitados. Mientras el hijo haga la voluntad del Padre, le aman con todo corazón. Cuando falla, ya le desheredan. Ya no eres mi hijo. Fuera de acá, fuera de la casa. Igual entre pareja, entre matrimonio. Igual entre amigos. Mientras se cumplen uno a otro sus propósitos, todo es amor. Pero cuando alguien falla, ya se acabó ya. Ese es el gran problema que nosotros tenemos que ver. Entonces, si logramos amar a nuestro semejante, estoy convencido de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Estoy convencido. Primero, el amarle al prójimo, ¿no? Por ejemplo, la Biblia menciona acerca de un hombre llamado Cornelio. ¿Se acuerdan, no? Él era gentil, él era romano, pero dice que él servía a Dios, oraba, dice, y hacía limosnas a la gente, a los pobres. Eso nacía de su corazón, pero él no conocía mucho la palabra de Dios. Él no estaba muy conectado con el tema esto del Mesías y del reino y del perdón de los pecados, pero él tenía un corazón de que amaba a su prójimo. Entonces, cuando empieza a surgir ese tipo de corazón, en un determinado ser, sí o sí se enciende la luz del Padre. Esta persona está tocando mi timbre. ¿Entienden? Esta persona está manifestando. Su vida está haciendo que se manifieste acá las señales. ¿Sí o no? Alerta, alerta. Hay alguien que está haciendo lo que el Padre quiere. Entonces, sí o sí el Padre, a ver, abran la pantalla. Un ejemplo, no, que abran la pantalla. Veamos. Sí, ese hombre, hay que ir a hablarle, hay que ir a conversar, hay que ir a abrirle el camino, hay que darle el menú completo. Dios así está mirando. Al revés, hay muchas personas que conocen todo, los mandamientos, la palabra, están vestidos de fariseo, de rabino, todo, pero allá no hay ninguna señal. En el cielo no suena nada, no se escucha nada. Solamente acá nomás, no hay manifestación. ¿Por qué? Es pura apariencia. Pero aparentemente ante los ojos de los hombres está haciendo la voluntad de Dios. Eso es muy importante entender. Entonces, yo estoy convencido que la persona que manifiesta amor hacia los demás, el Padre sí o sí le va a recompensar. Sí o sí va a abrirle su corazón. Eso es categórico. No creo que una persona que haya sido justa, haya tenido un corazón realmente de servicio, se pierda delante de Dios. No hay. Porque esa es su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Ese es su objetivo. Porque esos son los que van a heredar el reino, la tierra prometida. Entonces, tarde o temprano Él los va a encontrar en donde estén, si se manifiesta. Y muchas veces a nosotros, que somos duros, nos está mostrando estas cosas para romper esa dureza en nuestro corazón. Me está diciendo, mira, vos que conoces toda la palabra, pero ¿por qué no podés tener el mismo corazón que esa persona que no tiene la palabra como vos tenés? Tiene. Eso es lo que Dios busca de vos. Dios no busca tanta sabiduría. Dios lo que busca es que tenga ese corazón, ese estilo de corazón. Aunque le retan, le menosprecian, no guarda odio dentro de él. Eso es lo que espera. No que sea muy sabio. Todos los conocimientos que estás recibiendo es para que llegue a ser como esa persona que estás viendo. Entonces muchas veces por eso Dios pone. Recuerden qué ocurrió cuando está Cornelio y Pedro. Pedro, que estuvo con Yeshua durante 3 años y medio, aprendiendo la palabra, experimentando la palabra, ¿qué le ocurrió? ¿Qué sucedió? Él primeramente se manifiesta, claro, no entendía, cuando le muestra los animales inmundos, nunca ha comido cosa inmunda. Es como que se muestra como negativo a hacer ese servicio.
Después Dios le dice, lo que Dios limpió no lo llame tú común. Todavía no entiendo de qué me está hablando. ¿Cómo estas cosas va a decir Dios que limpia? Y después le aparece unos gentiles que le buscan. Y hay una voz que le dice, ve con ellos. Y ahí puede captar, Dios quiere que yo rompa un prejuicio que tengo como judío. Porque ¿cuál era el prejuicio de los judíos? Era prohibido ir a juntarse con gentiles. Era una abominación. Usted sabe cuando se encuentra con cuán abominable es que un judío entre a la casa de un gentil. Pero hoy me enseñó el Padre que a nadie llame Dios común o inmundo. A nadie. Quiere decir que en ese momento Dios rompió un prejuicio de Pedro. Pero ¿cómo habrá testificado siempre Pedro? Él estaba hablando la verdad, estaba hablando el mensaje, pero con prejuicio, con un corazón negativo hacia los gentiles. Pero vamos al otro lado. Cornelio era romano. Por naturaleza el romano tiene que odiarle a los judíos. ¿Sí o no? Esa es su naturaleza. Ellos vienen para oprimirle, maldito judío, trabaja judío. Pero el corazón de Cornelio, ¿cómo era hacia ellos? Los amabais, los servía, le daba limosna. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso Cornelio aprendió 3 años y medio con Yeshua? Entonces, este hombre Cornelio está para enseñarle a este apóstol qué corazón quiere nuestro maestro que tengamos. Para eso está. No para hacerle entender a Pedro que es un inútil y no sirve, no, para perfeccionarle, para que vaya alcanzando la mentalidad del Padre. Dios por eso pone todos estos ejemplos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel, atiéndame al versículo 6, que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, ¿a qué se refiere con que no peca? Recuerden, pecar es transgredir los mandamientos de Dios. Acá dice todo aquel que permanece en Él. ¿Cómo uno permanece en Él? ¿Qué es permanecer? ¿Se acuerdan que decía en Juan capítulo 8, no? Si ustedes quieren ser verdaderamente mi discípulo, tienen que permanecer en mi palabra y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. ¿Qué es permanecer en Él? Guardar su palabra, vivir su palabra, hacer lo que su palabra dice, caminar conforme a su palabra. Y claro, si vos hacés conforme a su palabra, viví conforme a su palabra, no es que no vas a cometer errores ni faltas, sino no vas a tener ese corazón de rebelarte contra la Escritura. Acá es la parte donde quiere decir no peca, se refiere, no se rebela contra el Padre. No se manifiesta ese corazón rebelde, porque está aprendiendo, está permaneciendo en Él. Lo único que sí va a haber van a ser tropiezos, errores, faltas. Pero a medida que haya esas cosas, y como vos permaneces en luz, vos estás en comunión uno con otro, que dice en 1 Juan también, la sangre de Yeshua Mashiach nos limpia de toda transgresión. La comunión, el compartir con nosotros, compartir la palabra uno con otro, hace que todas estas faltas que tenemos en nuestra vida se han borrado. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero diferente cuando mi corazón quiere oponerse a la palabra, rebelarse a la palabra. Y eso va a ser cuando yo no permanezco en eso. Si no me gusta luego aprender el corazón de Dios, no me va a gustar entonces que me prohíban, por ejemplo, que no tengo que comer alguna comida que me gusta mucho. No me va a gustar que me digan que estas fiestas que tanto amo, no las haga, fiestas tradicionales, fiestas paganas. No, a mí me gusta esta fiesta, voy a hacer. Como no estoy permaneciendo en la palabra, no me voy a sentir bien. Entonces voy a rebelarme contra el que me prohíba estas cosas. Por eso ustedes pueden entender ahora a la gente que se opone cuando le hablamos de que estas fiestas ya son parte de la tradición pagana, anti-mesías. Se levanta un corazón de ira, ¿o no? Cuando vos le presentás las fiestas bíblicas, ellos dicen que esto es judaísmo, que esto es para los israelitas. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra. Entonces, su pecado no es más un pecado de error, sino es una rebeldía contra la verdad. Qué terrible es. Qué terrible. Vamos a ver acá unos textos. Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán aquel día, Señor. Fíjense lo que le van a decir muchas personas en el día del juicio. No profetizamos en tu nombre. Quiere decir que estas personas estaban haciendo lo que ellos creían era la voluntad de Dios. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los milagros están también. Esto que no podés decir que porque está manifestándose en tu vida milagros o profecías, está haciendo la voluntad de Dios. Lo que hoy mucha gente cree. Hoy mucha gente cree que porque tiene visiones o no sé, vio algo o se manifestó algún milagro, está haciendo la voluntad de Dios. Así cree. ¿Sí o no? Así cree o no. Pero acá dice que no es así. Dice después, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad, anomos, transgresores de Torah, quiere decir. El problema con esta gente que usaba el nombre de Jesús o de Yeshua y hacía milagros y profetizaba, pero transgredían la Torah. ¿Qué quiere decir eso? Se oponían a lo que Dios había establecido. Entonces, ¿cómo es que usaban su nombre? ¿Qué es lo que hacían? Era la religión tradicional. Podemos pensar, ¿de quién será que está hablando? No permanecían en lo que la Escritura dice. Habían establecido su propia regla, su propia creencia, su propia doctrina. Y a través de eso estaban haciendo sus manifestaciones. Pero eso no llegaba a la sala de cómputos de Dios. No llegaba ahí. Eso no está en nuestro sistema, así se puede decir. No funciona, pero ellos estaban usándolo. Entonces, cuando llegue el tiempo en que tienen que rendir cuenta, no, ustedes nunca fueron parte de mi grupo. Ustedes no fueron parte de mis festividades. No fueron parte. Entonces, no es solamente que eran ignorantes, hay que entender muy bien este punto, sino que eran esos pecadores que se rebelan contra la verdad. Porque gracias a la tecnología, gracias a la difusión masiva, todas las personas están pudiendo tener la oportunidad de escuchar lo que el Padre quiere. Todos. Hay ya predicaciones en todas partes, el mensaje está difundiéndose por todas partes, todos ya saben de las festividades, del Shabbat, de los cumplimientos de la palabra, de cómo vivir delante de Dios, todos saben. Pero lastimosamente algunos voluntariamente se rebelan, se oponen, pero siguen usando el nombre de Jesús para hacer sus actividades. Rebelándose contra la palabra, a la par usando el nombre de Jesús. Ese es el problema. Volvamos a Primera de Juan. Bueno, versículo 6 decía, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca, fíjense, no le ha visto ni le ha conocido. ¿A qué se refiere entonces que peca? Se rebela contra la palabra. Entonces, yo no le conozco a esa persona, es un rebelde, no está en mi lista. Después dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. ¿Qué quiere decir hacer justicia? Hacer lo que a Dios le agrada, hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios, una persona sadik, una persona correcta. Justo no es declarar con tu boca soy justo, justo es hacer lo correcto delante de Dios. Eso es justo. Después, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Acá sale una palabra, practica el pecado. ¿Qué significa esto? No es que comete errores. Recuerden, muchas personas ya te califican, ay, vos acaso no cometés errores, vos acaso no pecas. Nosotros por nuestra debilidad humana somos propensos, y mientras menos nos enfoquemos en la verdad, menos nos enfoquemos en la palabra, más débiles vamos a ser. Esa es la realidad. Pero acá se refiere al que con gozo transgrede los mandamientos, se siente bien pecando. Eso es practicar. Ya le es común, le es tradición. No es problema. Ustedes saben que si está escrito acá cómo hay que vivir delante de Dios, y vos te animás a decir, sí, pero eso ya fue abolido, eso ya quitó, y estando escrito, pero usa tu mentalidad que fue abolido, y vos haces eso es como con gozo vos estás haciendo. Porque al mirar la escritura te tiene que dar un poco de terror, ¿no?
La Biblia dice el que miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces un poquito de temor tenés que tener al ver lo que está escrito. Por lo menos tenés que querer examinar, pensar. Pero hay personas que no, pero eso ya no importa, ahora hay que vivir por la fe. No se sabe ni a qué fe. Entonces, eso es como voluntariamente transgredir. Es como no tener temor del Elohim que te está mirando. Y así existen muchas personas. No tienen temor, no sienten nada. Por mentir, por engañar, por estafar, por robar, por hacer un montón de cosas, no sienten ni un poquito de vergüenza en su corazón. Esa persona practica. Y como tanto practica, ya es, diestro, ya es bueno. El que practica mucho, ya le sale todo así nomás ya. Ya no siente más. Yo, por ejemplo, si juego un partido de 90 minutos, voy a morir. Porque no practico, ¿no? Pero los jugadores que practican todo el tiempo, a ellos no hay problema. Pueden jugar 90, 120 y juegan todavía. Sí, de la misma forma. La persona que transgrede y transgrede y transgrede 1, 2, 3, 4 veces los mandamientos, después ya lees como lees fácil ya. No tiene más carga ni peso en su corazón. Aquí, versículo 8, 9. Todo aquel que es nacido de Elohim, fíjense, no practica el pecado. Porque la semilla, la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tiene una simiente, dice, una semilla, un gem espiritual, ¿sí o no? Que impide que pueda pecar. ¿Y cuál era eso? La sangre de Yeshua HaMashiach. ¿Sí o no? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Con el Mesías, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y murió por mí, dice. Ya no vivo yo, dice. Ya Él dejó de existir. Ahora esa fidelidad a su Salvador es lo que le mueve, es lo que le motiva. Ese es el que permanece en Él. Entonces dice aquí, todo aquel que es nacido de Elohim, no practica el pecado. Y acá, nacimiento, ¿no? Nosotros, yo quería ver algunos textos. A ver, vamos a ver. Juan capítulo 1, versículo 11. Primero, Juan capítulo 1, versículo 11. Juan 1, 11, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, estos hijos no son personas que simplemente humana y carnalmente pueden decir yo soy hijo de Dios, sino estos han recibido el Espíritu de Dios, el Rúa de Dios en su corazón, significa que ellos viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso son considerados hijos de Dios. Y eso no es algo que uno hace por sí mismo. Por eso podemos decir que si nosotros estamos aquí, si nosotros nos reunimos, si nosotros nos congregamos, si nosotros nos sentimos contentos con la palabra, es porque el Padre nos ha elegido, porque es su voluntad, porque Él nos ha traído. Y ese deseo que tenemos de seguirle y de servirle es algo que viene de arriba. Es una revelación divina del Padre. Ese es el nuevo nacimiento. Se puede decir el nuevo nacimiento. Es el cambio que viene del Padre. Porque nosotros teníamos totalmente otra mentalidad. Nuestro deseo era irnos en contra de Dios, hacer la voluntad de la carne, vivir conforme a la voluntad de este mundo. Pero un día, al conocer la palabra, algo extraño sucedió en nuestros corazones. Empezamos a caminar diferente. Empezamos a caminar conforme a lo que la Biblia dice. Esto es voluntad de Dios. No de carne, ni de varón, ni de nadie. Es la voluntad netamente de nuestro Padre. Amén. Bueno, hay un texto más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Fíjense lo que dice aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, desde 22 vamos a leer. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, después de haber purificado nuestro corazón, de habernos dado la libertad, la pureza, el perdón, ¿qué empezó a hacer? Empezó a darnos un espíritu fraternal, dice,
¿Qué significa? Una mentalidad de vivir unos para otros, de vivir con un corazón diferente. Eso es lo que ocurre con la persona que ha nacido de nuevo. ¿Y cómo se logró eso? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces lo que cambió nuestro corazón no es nuestra naturaleza humana, no es nuestra raza humana, sino en la mentalidad de Dios que vino por su palabra. El corazón de Dios que se fue introduciendo en nuestro corazón a través de su palabra, que vive y permanece para siempre. Eso no, entonces, ¿qué significaría renacer? Si éramos una persona corrupta y corrompida, que vivíamos totalmente opuesto a Dios, y de repente empezó a ocurrir algo, un cambio, entonces podemos decir que somos hombres renovados, ¿sí? Hombres cambiados. Lo que la palabra de Dios hizo entonces es cambiar mi vida, mi corazón, mi mentalidad. Amén. Y eso somos nosotros a través de la palabra de Dios. No hay fuerza humana, no es porque el pastor me convenció que yo cambié, porque el pastor me hizo entender que no era así, no. Es la palabra lo que produce realmente el cambio en el corazón de la persona. Cuando escucha la gente la verdad de Dios, el mensaje de Dios, se produce ese cambio, se produce esa naturaleza diferente. Yo siempre les digo, ustedes pueden escuchar todo lo que quieran del pastor, de los pastores, pero cuando logren convencerse por la Escritura, ahí sí no hay forma de que alguien pueda hacerle dudar. Cuando puedan ver lo que dice la Escritura, van a sentir esa fuerza del Espíritu de Dios, que le hace entender, esto dice Dios, van a tener ese gozo, esa alegría. ¿Ven? Bueno, volvamos a 1 Juan, nos quedan ya unos versículos más. Versículo 10, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Se manifiesta quiere decir que se identifican. ¿Cómo podemos distinguir quién sí y quién no? No solamente el que a mí me cae bien. Hermano Juan Carlos me cae bien, Josué me cae mal. No es así. Nosotros muchas veces hay una persona que es terrible su vida, pero me cae bien, ¿no? Hay una persona que es correcto su vida, pero me cae mal. Nosotros así calificamos, ¿no? Pero no, la Biblia dice que los hijos del diablo, fíjense, se manifiestan de esta forma. Primero, no hacen lo justo. No hacen lo que es correcto. Quiere decir, siempre están haciendo lo indebido. Siempre están yéndose a lo contrario de lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es el resultado de hacer siempre lo contrario a lo que a Dios le agrada? Empezar a mirarle mal a otro. Empezar a aborrecer a tu prójimo. Si vos te sentís como un buen predicador, como alguien que tiene la palabra y enseña la verdad, atiendan bien esto, y cree que está haciendo lo correcto, ¿qué pasa cuando alguien se opone a lo que vos crees? Cuando alguien te dice, no, no es así, o está equivocado, y te dice más, y te dice más, y te dice más, y te dice más. Sí o sí, empieza a levantarse un... Después ya no querés más hablar con esta persona, ya no querés saludarle, ya no es más tu amigo, ya no ocupa más un tiempo en tu agenda. Si iba a visitar a 4 personas, y entre las 4 hay 3 que sí te oyen bien, y ese que más o menos ese ya es descartado. Siempre empezar poco a poco a darle la espalda. Sí o sí. Empieza a manifestarse ya ese corazón. Y sin darte cuenta, y escuchen bien esto, sin darte cuenta, ya le aborrece ya. Ya le mira mal. Esa es la realidad del hombre. Así se manifiestan los hijos del diablo, le dice según la Biblia. No ama a su hermano ni no hace lo justo. ¿Cómo era Yeshua cuando vino y cuando se presentó? ¿Qué corazón tenía hacia los demás? ¿Qué decía cuando estaba en la cruz recibiendo burla de todas las personas? ¿Qué él manifestaba ahí? Padre, mátalos a todos. Que echa un rayo y destrúyelos. ¿Se acuerdan de sus discípulos que dijeron? Porque habían hablado mal de él.
Yeshua no quiere que mandemos que caiga rayo del cielo y los consuma. Son discípulos de Jesús, pero ya tenían ese corazón, porque es la naturaleza. Cuando alguien no hace lo que vos querés, ya querés que muera o que se desaparezca o que se borre. ¿Sí o no? ¿Acaso yo vine para perder un alma? Le dice, usted no tiene mi espíritu, usted no tiene mi corazón. Eso no es mi deseo. ¿Sí o no? También en la cruz él hablaba, Padre, perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si realmente una persona te ofende, te maltrata, te dice que está equivocado y vos estás convencido que está en lo correcto, vos estás seguro que está en lo correcto, no debe producirse en tu corazón rencor, ni ira, ni nada. Dale tiempo. Está bien, hermano. Cuando quiera, abrí tu corazón igual. Compartí una cena, invítale a un asado. Invitarle a un partido de fútbol. Me dijo una persona, yo no puedo hablar contigo porque para mí la amistad consiste en que estemos de acuerdo en nuestra doctrina. Yo le dije, pues venir, vamos a compartir, vamos a ser amigos, vamos a jugar el partido, vamos a comer asado. No, eso es carnalidad. Eso es ser carnal. Así es. Lastimosamente, cuando en eso entramos. Entonces, por eso van a ver por qué las religiones empiezan poco a poco a odiarse unos a otros. Hay muchas religiones, hay muchas diferentes iglesias y después todos hablan del amor, pero después ya empieza a haber odio y rencor. ¿Sí? Entre ellos. Entonces se está manifestando. Esa es la verdad. El celo por los miembros. No le vaya a predicar a mi miembro, esos son mis miembros, yo no me le enseño. No, hermano, no le escuchen a ese es un hereje, un lobo rapaz. Si yo quiero cuidar las ovejas, primero tengo que enseñarle a que estén en la luz, primeramente. Las ovejas, para que estén cuidadas, tienen que estar en la luz, porque el lobo trabaja en la oscuridad. ¿Sí o no? Entonces la luz es la escritura, la palabra. Entonces tengo que enseñar a la persona que confíen en la palabra. Que cuando alguien le esté dando una doctrina falsa, pueda distinguir si es de Dios o no. No pueda refugiarse en un hombre. Esa es la verdad. Y Yeshua dijo que él era la luz. Y el que le sigue no andaría en tiniebla. Esa es la verdad. ¿Qué más dice aquí? En esto se manifiestan los hijos de Dios, le dijo el diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No hace justicia y le hay un y no ama a su hermano. ¿Qué es amar? Ajaba. ¿Qué era? Servicio, alabanza, congregarse, reunirse. No tiene que ser obligación querer unirnos como hermanos. Tiene que ser un gozo, ¿sí? Una alegría. Amén. Hermano de Itaquerú está alegre, ¿no? Ay, obligadamente vine acá porque ella tenía que salir a las 12 del mediodía. Ahora va a salir a las 12 de la noche. Sí, nosotros tenemos que sentir eso, hermano. Ese tiene que ser nuestra meta. No se tiene que manifestar arrogancia ni dureza en nuestro corazón. No importa, pero él es así. ¿Qué querés que haga así? Él es así. Es que yo no tengo que ser así. Él no importa. Yo es lo que importo. ¿Sí o no? No puedo justificar la acción de otro para devolverle. Entonces, si el otro se manifiesta, como dijo el diablo, yo me voy a manifestar igual. Yo tengo que hacer lo contrario. ¿Sí o no? No puede ser que yo sea igual entonces. Los dos somos hijos del diablo entonces. Yo tengo que manifestarme diferente, con diferente corazón. Amén. Y eso se logra cuando se permanece en la palabra. Y bueno, un poco más, a ver si llegamos a terminar. Porque este es el mensaje, versículo 11, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Se acuerdan que había dicho Yeshua a sus discípulos? ¿Cómo van a identificar que ustedes sí son mis discípulos, que ustedes son discípulos del Mesías? A diferencia de los demás, había sectas como fariseos, saduceos y muchos otros grupos. ¿Qué estaban haciendo los saduceos, fariseos y otros grupos? Peleándose entre ellos, buscando liderazgo, buscando oposición, comiéndose entre ellos.
Pero ¿cómo identificarían que ustedes son discípulos de Yeshua? Tienen servicio unos con otros. Amistad unos con otros. ¿Sí o no? Ustedes serán diferentes. Ustedes no van a responder con odio al que le odia. Ustedes no van a responder con maldición al que le maldice. Ahí se les va a identificar. Estos son diferentes. Estos son raros. Son raros esta gente. Y raro y tengan gente. Ustedes siempre van a tener un corazón abierto. Ahora, si están pensando, eso es muy difícil, claro, por eso dice, el que permanece en él. Hay que tener en cuenta eso, que permanece. Claro, si yo de la nada vengo y quiero tener este corazón, no es fácil. Ahí del mundo donde está todo corrompido, donde todo es odio y rencor, yo vengo acá de repente y quiero tener este corazón, me va a hacer carga. Por eso Dios permite las reuniones, que era que se estableció en Hechos capítulo 15, para que el pueblo gentil que estaba viniendo a la fe empezara a tener las mismas creencias y empezar a vivir conforme a la palabra. No hay que cargarles con ley, dice. No hay que decirle, pea, yapona. Hay que permitir, hay que dejar que se reúnan cada Shabbat y ahí van a ir conociendo el corazón de Dios. Dios va a ir dándole, van a ir aprendiendo cómo tienen que ser. Pero no vayan ustedes a cargarle, ponerle carga, así decían. Entonces, ¿en dónde arranca la fe, la fuerza de un creyente? En la comunión unos con otros. Por eso está el Shabbat, la reunión de Shabbat, las fiestas bíblicas. ¿Las fiestas para qué son? Las fiestas no solo son para que hagamos a la perfección todos los detalles. No, ahí tiene que haber esto, tiene que haber un jarrón, tiene que haber uno. Son para que nos reunamos, oremos, alabemos, cantemos, cenemos y nos gocemos. Para eso es la fiesta. En citas que el Padre estableció. Si alguien les cita a ustedes en un lugar y hay todas las comodidades, pero no se sienten gozosos, no están felices, no sirve esa reunión entonces. ¿Entienden? ¿No? La reunión tiene que ser para estar feliz. Hay familias que se reúnen a comer, no sé, un pollito. Pollito ya mucho, un pedacito de comida, pero están juntos y están felices. Hay familias que se reúnen a cenar un banquete, pero cada uno está amargado, con cara argel, con yo ya quiero irme a dormir, yo tengo una reunión, cada uno, no hay felicidad en esa casa. Así es. Eso tiene que ser también nuestras vidas. Bueno, vamos a terminar. Entonces, amémonos unos a otros. Y sale un ejemplo. Fíjense que el mensaje del principio, y cuando va al principio, siempre tengan en cuenta, está hablando de lo que la Biblia arranca diciendo desde el comienzo. Dios establece un hogar para su pueblo, crea una tierra, crea un Edén, crea al hombre y a la mujer, crea a los animales. El objetivo siempre es que abunde la felicidad y el amor y la paz. Pero siempre se mete ahí un espíritu maligno, algo opositor al plan de Dios. ¿Y quién aparece aquí? No como Caín, que era del maligno, dice. Maligno es igual que decir el opositor, el transgresor, el que se rebela contra Dios. ¿Y qué es lo que está hablando arriba? Tenemos que tener armonía, gozo, felicidad, amor, servicio, pero aparece alguien, no, me gusta, se gusta ahí. Aparece uno con un corazón opositor a la armonía, a la felicidad, al amor, al servicio. Se llama Caín esa persona. Que quiere arruinar lo que a Dios le agrada. Dios vio la ofrenda de Abel y le agradó, porque vio su corazón en Abel. Pero cuando vio la ofrenda de Caín, no le gustó. No es lo que yo quiero. Pero le dio un consejo. Si haces bien, te voy a exaltar. Pero si no haces como yo quiero, el pecado está tocando a la puerta. La transgresión te está llamando. Dios ya le estaba avisando. Lo único que quiero de vos, Caín, es que haga como yo quiero. Como a mí me gusta. Es tan difícil eso. Pero cuando vos tenés el corazón ya endurecido, ¿cómo se dice? De posille pema. No, ya hay posille pema. Ya parece como que no escucha más nada. Después de haberle dicho esta palabra a Caín, ¿qué hizo él? Sí, dijo, mima, Abel, ya es mío, cabe. Y ahí mismo descargó su ira.
Ese es el corazón maligno. Por eso cuídense. Cuídense cuando empieza a entrar una semilla de maldad. Cuando empiezan a tener como ira y no saben de dónde viene ni por qué viene, es porque el espíritu de Caín está gobernando sus vidas. Y siempre es porque no quieren hacer las cosas como Dios quiere. Y empiezan a tener corazón de opositor. A Dios le agradó la ofrenda de Abel. Entonces, a Caín, ¿qué corazón tenía que tener Caín? Tenía que agradarle también. Me agrada, hermano, lo que hiciste, porque a nuestro Elohim le agrada, a mí me agrada. Enséñame cómo, muéstrame cómo. Voy a hacer igual que vos. Tenía que ser el corazón. ¿Dios le amaba a Caín o no? Caín, haz como yo quiero y yo te voy a exaltar. Servime a mí, no te vayas a servir a vos mismo. Pero él ya... Bueno, para entender un poco de este señor Caín, ¿no? Y no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus hechos, sus acciones eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué quiere decir? Abel caminaba conforme a la voluntad de Dios. Abel hacía lo que Dios quería. Y Caín caminaba contrario a Dios. Se iba en contra. Y eso es lo que hacía que no pueda entender el corazón de Dios. Entonces, si nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, sí o sí vamos a entender su plan. No nos va a ser duro cuando nos dice, ama a tu prójimo. No aborrezca a esa persona. Perdónale a ese que te dañó. No nos va a ser duro porque estamos siguiendo sus pasos. Pero si yo estoy caminando totalmente el camino contrario a Dios, cuando Él me diga, ama a tu hermano, me va a parecer algo pesado, algo terrible. Es así. Ese es el problema. Versículo 12, ya leímos, ¿no? 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Finalmente dice, no les parezca raro que el tener este corazón la gente le llame tonto o, ¿cómo se podría decir? Viro, si el mundo te aborrece por querer hacer su voluntad. Yo le agradezco a Dios que a pesar de que estamos pasando persecuciones, muchas veces humillaciones, estamos haciendo en lo posible lo que a Dios le agrada. Estamos tratando de hacer como Dios quiere. Y estoy convencido, como dice la palabra, que a medida que pase el tiempo vamos a acercarnos a como Él quiere que seamos. Vamos a ir haciendo las cosas como a Él le agrada. Hemos visto este año que los hermanos de Encarnación celebraron la fiesta de Pesaj y estaban muy contentos. He visto el corazón de los hermanos cómo se unía en la celebración. Ellos mismos sentían, hace mucho que nos faltaba un evento así, que una nuestros corazones, en el cual todos trabajemos, estemos pendientes de esto. Y ese es el objetivo de las fiestas. Ese es el propósito. Ahora ya se están preparando para Shavuot y para las demás fiestas. Y nosotros también. Nosotros tiene que ser más fuertes porque ellos ven nuestra vida. Nosotros somos como su sombra, somos su ejemplo. Si ellos ven que nosotros hay discordia y todo, enemistad, ¿qué ejemplo? Nosotros no tenemos que ser ejemplo teórico. Tenemos que ser ejemplo vivo. ¿Sí o no? Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Primera de Juan. Bendiciones y hasta pronto.